de Santa Cena y demás. Entonces quisiera preguntarles si hay algún voluntario valiente, quien participó, quien haya sido parte, quién le gustaría compartir de cuál fue su experiencia, qué sintió, cómo lo vivió, etcétera. No hay algo malo, y creo que siempre el hecho de dar un lugar para exponer algo nuevo a lo que fuimos expuestos causa como un nervio, ¿no? Entonces, si hay alguien, está súper padre. ¿Todos? Ok. ¿Me dices tu nombre nomás? A ver si me logro. Julie. Sí. Ok. A mí me encantó por lo que nos explicó del pan y el vino, el significado, no tanto de Jesús, de la sangre y el cuerpo, sino que era algo que eran los elementos disponibles en la ciudad, en el lugar. Entonces, traducido se me hace como ver a Dios muy, muy sencillo, muy básico. O sea, no es como que la importancia de lo material, Claro. sino como el significado que le das. Y me hizo mucho clic porque acababa de hablar con un padre jesuita y me dice, es que si Jesús hubiera estado aquí en Torreón, en lugar de pan hubiera sido tortilla. Y me dice, o sea, de alguna manera lo tocó así. Sí, es cierto, o sea, es con lo que tenemos y el significado de la comunión, de compartir con los demás, Claro. lo que tú tienes. Claro. Y como, bueno, ya lo demás de cómo se entregó y eso es tu padre, pero eso como que eso me llevé y fue como viví mi Semana Santa. Okay. De compartir con lo que tengo, que puede ser mucho, que puede ser poco, que a veces pienso que necesitas como que las grandes cosas. Claro. Y eso, pues puede ser una tortilla y un vasito de agua de limón, pero bien rico. Claro. ¿Cómo te sentiste, Julie? O sea, como a la hora del momento de participar y eso, después de la explicación y todo, ¿cómo te sentiste? Así básico, o sea, sin tanto ceremonia. O sea, es que yo soy ingeniera, entonces Okay. como que busco como que todo sea muy práctico. Claro. Y a veces veo como tanta forma, me ahogan las formas de las empresas, de todos lados en donde ando. Y entonces he estado encontrándome con Jesús en este año, Claro. en lo que va del año. Padre. O sea, como que es reafirmar lo que yo ya traía trabajando. Claro. Entonces, Dios es básico, o sea, Claro. sencillo. Claro. Esa humildad. Padrísimo. Padre, gracias, Julie. ¿Alguien más? Sí. No importa el orden, pero las dos. Dime tu nombre, por favor. Leti. Yo no pude estar presente la última clase, Okay. pero vengo batallando conmigo misma en clases atrás por los dones del Espíritu Santo. Okay. ¿Sí? Ya habíamos tenido la oportunidad de tener como un recordatorio de que Jesús viene viniendo. Me han pasado un chorro de cosas y no quiero estarme lamentando ni quejándome. Este cuerpo que ni el cuerpo me pertenece, quiero seguir viendo la manera de los años que me queden, disfrutarlos como Jesús disfrutó su pasar por esta vida. Okay. Entonces, ¿qué dice la ingeniera? Que con lo más básico, nosotros mismos nos ponemos muchos estándares. Claro. Nos exigimos mucho y a su vez creemos que merecemos. ¿Sí? Entonces, recién voy cumpliendo 3 meses de que abrimos un restaurante y mi idea era, no sé, los domingos tener una menudería. Mi marido me hizo un pozo para meter menudo y barbacoa y yo dije, yo quiero trabajar los domingos, pero no, como que Dios dijo, aliviánate porque hay muchas cosas por hacer y le digo, estoy muy cansada, ¿sí? Pero en la Semana Santa me pasaron un chorro de incidentes y sigo lamentándome, llorando de repente y me vuelvo a levantar al recordar
llegar un poquitito a ser un poco como Jesús. ¿Llegar un poquitito a qué? A A ser. a vivir como vivió Él, pero más que nada a amar y aceptar como lo hizo Él, porque al menos me ha costado, de repente estoy acostada y que no me puedo mover por mi problema, y luego me empiezan a rodar las lágrimas y lo digo, así no me puedo mover. Y entonces me voy a La Pasión de Cristo. Yo nunca la he podido ver. Yo digo que esa película nunca podría yo verla, porque yo siento que yo formaría parte de ello. Yo digo, sigo tratando hacia Jesús yo, al tener estas actitudes que tengo. Eunice, tuve 2 reuniones con ella en privado, y yo le decía, es que yo quiero matar a fulana, así, en honor de mí. Y un día que tuve que festejar el cumpleaños de una de esas personas, le digo, estoy llorando sentada porque estoy preparando un cumpleaños de una persona que yo dije que nunca iba a perdonar, porque me ha hecho tanto daño. Entonces ella, lo que me dice, pues me acabó de derrumbar, porque yo digo, pero sí, en verdad, ¿yo quién soy? Entonces, la Semana Santa es eso, reconciliarte y perdonar. Pero yo creo que es perdonarme por yo ser, pues, lo que no debo de ser, juzgar de la manera que no debo de juzgar. Es eso lo que me dejó mi Semana Santa, y agradecer porque de una pequeña infección de oídos de mi nuera, que se movió rápido, ya le estaba ocasionando problema en su cerebro. Y yo digo, mira cómo Dios me tiene que sacudir de vez en cuando para decirte, ponte las pilas. ¿Dónde estás? ¿A dónde te mandé? ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta dónde me estás obedeciendo? Dios orquesta cosas, ¿verdad? Ya. Gracias, Julie. No, Leti. Julie, Leti. No importa. Yulisa Leticia. O Leticia Yulisa. Adelante, adelante. Sí, soy Kelly, ya me conocí. Fíjate que el momento de la Eucaristía, yo más que nada tuve un sentimiento de agradecimiento. Fue lo que sentí en ese momento, porque yo no dimensionaba, la verdad, el significado de ese pacto que hizo Jesús en ese momento. Entonces, cuando masticaba el pan, sentí que estaba triturando el cuerpo de cómo quedó Jesús en ese momento, por mí, por todos. Y fue un sentimiento de decirle gracias, gracias por esto que hiciste, y aparte el reconocer el poder de Él para después de esto resucitar. Entonces, ese fue el momento en que yo experimenté el sentir a Cristo dentro de mí. Es la primera vez que lo hacen así llevados en una lección, una clase con Eunice, ¿cierto? Eso fue lo que viviste. Esa fue tu experiencia, ¿cierto? Okay. Gracias, Charles. ¿Alguien más? Yo. Sí. Para mí, el sacramento de la Eucaristía siempre ha tenido un significado muy profundo, muy profundo, al menos para mí, porque a través de la Eucaristía me siento cerca de Cristo. Pero el hecho de cómo lo planteó Eunice me hace sentir como más cerca de poderlo tener, para poder tener ese sacramento más cerca de mí, porque pues a mí siempre me educaron que ese sacramento pues siempre lo tenía que impartir un sacerdote. Claro. Y como lo plantea Eunice, pues no es así. Lo plantea de una manera más sencilla, que yo creo fervientemente que eso es lo que quiso dejarnos Jesucristo, que lo podamos recibir en ese sacramento de una manera más humilde, más sencilla, sin tanto formalismo, sin tanta
tantas formas. Y ese fue algo pues, que me llenó de esa clase. Wow. El sentirlo más accesible, más a la mano. Claro. Dicen que la ignorancia no es amigo de nadie, ¿verdad? Entonces cuando hay verdad, que es la palabra, que es Cristo a través de la Biblia, hay una verdad y entonces pareciera ser que como que hay velos que se empiezan a quitar y creo que posiblemente sea lo que te pasó. Y fue tan claro la explicación o a donde la maestra los lleva, que es como de, ¿a poco se puede esto? Pero me fascina imaginarlo, el momento, y es como con la Biblia los está llevando. Gracias. ¿Ibas a decir algo más? Sí, quiero agregar algo. O sea, hoy estuve reflexionando cómo Jesús, para hablar con su Padre, no iba al templo. Siempre fue al desierto o a la montaña o a algún lugar donde estuviera en paz, Claro. alejado de la gente. Y yo creo que ese es otro de los mensajes que hoy recibí muy significativo. Así como la Eucaristía la puedo tener más a la mano, no necesito un templo ni necesito estar dentro de esas formas para yo sentirme cerca y estar en comunicación con Dios. No he conocido yo un párrafo de la Biblia en el cual Jesús haya ido a un templo a orar. No conozco toda la Biblia, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención eso, cómo se sacude de todos esos formalismos que en su época todavía eran más marcados y en el judaísmo todavía más. Claro. Y él se sacude de todo eso. Claro. Eso también lo recibí hoy y me dejó mucho mensaje. Padrísimo. Gracias. Gracias por compartirnos esa última parte. Gracias. Chelis. ¿Sabes qué? Yo al principio, cuando Unice incluso nos invitó al bautizo bíblico, yo, me impactaba porque yo decía, creo que estoy haciendo mal por mi forma religiosa. Claro. O sea, yo decía, es que eso no está bien. O sea, yo lo estaba viendo hasta como pecado, no sé. Claro, algo así. claro. Sí, pero como tú bien dices, la ignorancia. O sea, ya conforme yo fui empezando a conocer más la palabra, o sea, me di cuenta que no estamos mal. Claro. Además, ese comentario quería hacer Padre. porque dijo Gerardo. Claro. Sí, que sí es cierto, o sea, nos cuesta un poco de trabajo cuando ya traemos muy arraigadas nuestras formas. Fíjense, ahorita a propósito de lo que dice Gerardo, es cuando Cristo se hace hombre y está en la tierra, de entrada Él dice, vengo a traer un reino distinto. Y la gente espera como, esa es mi interpretación, es como una corona, Él es el rey y pues que tenga el dominio sobre todo. Pero de entrada la connotación de la expresión es distinta, no es un reino terrenal. Entonces ya empieza a quebrar varias cabezas. Y a propósito de lo que dice Gerardo, creo que es fundamental y es vital el hecho de Jesús en su temporada, en su época, cuando estuvo en la tierra. Creo que a nosotros nos hubiera pasado igual, o nos pasaría igual, si ahorita viene el Mesías y nos dice, las cosas no son como las están haciendo, son así. Y es, no, pero es que nosotros lo hacemos así, esta es la forma correcta. Dice, no, yo soy el Mesías, las cosas, este es un nuevo reino. Y creo que alguien decía por ahí, las estructuras las vamos creando y en cada familia hay una estructura familiar. Entonces, si nos juntamos con amigos, nosotros hacemos la carne asada así. Las mujeres dirán, no, la sopa de arroz se hace de esta manera. Y entonces Jesús viene y revienta la cabeza de todo el sistema, pero no solamente hablado. O sea, primero dijo, yo vengo a establecer un reino. Y todos, ¿cómo? Queremos entrar. Pero entonces empieza a hacer las cosas que no se tenían que hacer. Y dice, no, Señor, eso no se hace, maestro, eso no, rabí, es de esta manera, maestro, hay que hacerlo así, Jesús, esto. Dice, no, es que esto es mi reino. Dime. Perdón. Sin embargo, nosotros hoy tenemos el gran
Claro, Antes no la conocíamos, claro, entonces había más confusión. claro. Hoy tenemos ese gran privilegio. de conocer Recuérdame tu nombre, Alejandra. Alejandra. Alejandra para servirte. Entonces, pues es un gran privilegio que nosotros, en la medida, como dice, expresión de Eunice, en la medida en que tomamos Cristo, que conozcamos, Claro, como que va a haber menos confusión. exacto. Ahora fíjate, ayer estaba en una reunión y llegó una persona nueva. Era una reunión de puros hombres. Llegó una persona nueva y lo primero que pregunta es, dice, ¿ustedes son cristianos qué? Y no sé si les ha pasado con diferentes religiones, a pesar de que conocen la Escritura. Porque el problema nunca ha sido la Escritura. La situación siempre ha sido el ser humano. Y quien fue el esposo de Eunice, que también fue mi maestro, decía a tono de chiste que de repente, imagínense que todos pertenecemos a una comunidad de fe que se llama la sal del mundo. Y entonces había alguien que se levantaba y decía, yo no estoy de acuerdo con lo que dice él, pero me voy a otro lugar y es la sal del mundo, la original. Y entonces empezaban a llegar a la sal del mundo, la original, y había los de la sal del mundo y la sal del mundo en la esquina, la original. Pero no pasaban muchos años cuando había alguien de la sal del mundo, la original, que decía, no estoy de acuerdo con algo que estás diciendo. Y conocían la Escritura. Y se iban a la otra esquina, la sal del mundo, la original, la primera. El problema nunca ha sido la Escritura. Siempre hemos sido nosotros cuando en base a estructuras decimos, eso no lo tienes que hacer. Así no se hacen las cosas. Y yo estoy convencido, yo veía antes por Zoom, ahora por trabajo no puedo conectarme, estoy convencido de que Eunice les ha dicho esto. Y es, el día que vayan a su comunidad de fe, sea cual sea, no quieran imponer algo que están aprendiendo. Les aprendamos a respetar. Porque en la Escritura a Jesús lo cuestionan y dicen, maestro, un conocedor de la ley, le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús sabía que lo quería tentar. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. No le dijo, siéntate en la silla y juzga a los que no están de acuerdo contigo. Pero queremos imponer por naturaleza, eso está en diseño. Queremos imponer es, no Gerardo, no puedes traer botas, es que traes zapatos. O tenis mejor. No, pero tienes que venir con playera, no con camisa. Tienes que peinarte de una manera, no puedes usar esto. Tienes que viajar aquí, tienes que vivir de esta manera. Y Jesús dijo, hey, no se preocupen por las formas. Veamos principios. Y el mayor principio es amarnos a todos. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo de lo de la Eucaristía? ¿No? Ok. Creo que tienen una tarea o tenían una tarea. Leer los capítulos de San Juan, del 14 al 17. 14 al 17. Sí. Es que Chelis es la alumna estrella. Chelis, puedes pasar a la clase. ¿Alguien leyó algo? Chelis, sí. ¿Alguien más además de Chelis? Ay, Chelis. Solo se lo dijo ella. Oigan, a mí me pasaron un dato que era desde el 13, pero está bien. Entonces, ¿alguien leyó algo además de Chelis? Sí. ¿Alguien quisiera compartirnos algo de algún capítulo que leyó, que anotó algo, entendió algo? ¿Quisiera compartirnos algo? Yo los leí y el que más me impactó, Sí. me gozó fue el 17. Ok. Cuando él le dice al Padre, consumado está, hice lo que me mandaste. Estoy parafraseando. Dice, Está bien. no pido por ellos, sino por los que han de venir a
Claro. Eso es lo que más. Claro. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Y por lo que a través de ellos, todos los que van a llegar. Exacto. Y creo, aumentar un poquito al comentario anterior, dice en Romanos 10:9-10 que no es suficiente creer con el corazón, sino declararlo con la boca. Claro. Porque a través de la declaración, el poder del Espíritu Santo traerá revelación de todo lo que podemos creer que hace Cristo. Buenísimo, buenísimo. Una frase. Está bien, está bien. ¿Alguien más? Chelis, la alumna estrella. Ya. A mí me gustó mucho y me emocionó la parte donde Jesús, al saber todo lo que tenía que pasar para cumplir la profecía, lo que le tocaba sufrir, desde saber de una traición, desde saber de todo lo que le iban a hacer, todo lo que iba a pasar, oró por él, oró por sus discípulos y oró por mí, oró por todos nosotros. Yo que en algún momento pensé que a nadie le interesaba, Wow. y mira, o sea, saber todas esas, ¿cómo diría? ¿Verdad? Sí, toda esa verdad, en que estoy segura que mis oraciones, mis plegarias son escuchadas, Claro. ¿sí? Que no estoy sola, que Jesús, su promesa de que Él se iba, pero nos iba a mandar un consolador Así que es. estuviera a un lado de nosotros. ¿Para qué? Para guiarme, para fortalecerme, ¿sí? Para interceder o dar testimonio también de mí al Padre. O sea, son tantas cosas que tienen esos capítulos que en realidad son los que más resaltaron para mí, para Claro. mi vida. Fíjense, a propósito de lo que dice Cheli, es algo que yo rescato mucho de lo que está diciendo. Me da mucha ternura escucharla cuando se le quiebra la voz. Porque lo quiero ligar con lo que decía Gerardo, que es cuando Dios te habla a través de un texto bíblico que a lo mejor no habías leído, leíste hace días o escuchaste en algún sermón, algún audio, lo que sea, ¿no? Dice la Biblia, y la verdad os hará libres. Y esto quiere decir que lo contrario de ser libres es que vives esclavo o en cautiverio. Y es cuando la verdad hace libre, provoca esto. Yo no sabía todo esto. Y estaba viviendo la vida de alguna manera muerto, sin vida. Porque Jesús es vida. Entonces, ¿qué quiero tocar con esto? Y es, yo les recomiendo, que sé que Eunice lo hace constantemente, creo que siempre tenemos tiempo. Si usted tiene tiempo de ir al baño, entonces tiene tiempo de leer. Y si no lleva a cabo la lectura completa, no se sienta mal, pero siéntase un poquito mal. Porque no vengo a juzgar a nadie, no me gusta eso. Pero lo que voy, el punto final es, trate de leer un versículo 2 y le va a pasar lo que le está pasando a Chelis. Porque la verdad hace libres. Si no lee los 3 capítulos, 4 capítulos de tarea, a lo mejor va a leer medio. Es lo que usted decidió conocer más de Cristo. Y Jesús dice, está bien, mi amor no te amo más si leíste los 3. Dios no ama más a Chelis que a los demás. Y eso de entrada es muy relevante, porque su amor es inmutable, no cambia. No se determina por lo que yo hago o dejo de hacer. Siempre está el amor. Pero si yo quiero crecer a propósito más de leer y de hablar, de proclamar la palabra, hay un verbo. Los verbos son acciones y las acciones se convierten en hacer. Se hace.
Conozco personas que tienen mucho conocimiento de la Escritura, acá, mucho más que yo. Yo no sé mucho, pero mucho. Pero solo están cabezones, porque no actúan. Hay una anécdota de un señor, un viejito que llegó a la comunidad de fe. Al término del sermón le dice, por favor, enséñeme un pedazo de la Biblia, algo pequeño. Y le enseña el Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Gracias, y se va. Y no vuelve. 1 mes, 2 meses, 3, y no vuelve. Y de repente, después de mucho tiempo, regresa y le dice, ya volví. Ya hablé del Señor es mi pastor a todo el mundo que me topé. Necesito que me enseñe otra parte de la Biblia. Porque la verdad hace libre a la gente. No cualquier verdad, no una verdad, la verdad absoluta que es Cristo. ¿Cierto? Entonces, oiga, traigo unas cosas que me gustaría leer, que es Juan 13. Juan 13 del 1 al 17. Yo sé que el 13 no se los encargaron, pero a mí sí me lo encargaron, entonces lo voy a tocar, porque a lo mejor la maestra está ahí en línea y luego a mí me va a pedir la tarea y tengo que hacer la tarea. Todos, maestra, hicieron la tarea. Juan 13 del 1 al 17. ¿Hay alguien que lo tenga en la traducción? Quiero que lo leamos todo el texto del 1 al 17, por lo menos en unas 2 versiones. ¿Neda lo tienes? Ok. Del 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza. Y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies, para estar completamente limpia, y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar, a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Hasta ahí, Neda, hasta el 11. Gracias. ¿Alguien más que tenga? ¿Qué versión es, Neda? NTV. ¿Alguien tiene otra versión? Sí. ¿Les sigo del 12? No, del 1 al 11, por favor. Sí, del 1 al 11. ¿Qué versión tienes? Telea. Déjame que lo lea y luego tú lo lees Telea. Latinoamericana. Sí, lee latinoamericana, por favor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, así como había amado a los suyos que quedaba en el mundo, los amó hasta el extremo. Hicieron la cena. Ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el proyecto de entregar a Jesús. Y él sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía. Se levantó mientras cenaba, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego se puso a lavarle los pies a sus discípulos y se los secaba con la toalla. Cuando llegó el turno a Simón Pedro, éste le dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, tú no puedes comprender ahora lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Pedro le dijo, a mí nunca me lavarás los pies. Jesús respondió,
Si no te lavo, no podrás compartir conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, si es así, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le respondió, esto no es necesario para el que se ha bañado, pues está del todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Ok. Gerardo. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaba cenando, Jesús se levantó de la mesa y se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando le tocó el turno a Pedro, le dijo Jesús, Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Jesús respondió, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro dijo, nunca dejaré que me laven los pies. Jesús contestó, si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Simón Pedro dijo, Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que estaba recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo, por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa y les preguntó. Hasta ahí, hasta ahí. Lectura de comprensión. ¿Lo leímos 3 veces? Híjole, Híjole. Yo creo que se me hace uno de los pasajes más estrujantes porque yo creo que yo hubiera reaccionado como Pedro. ¿Cómo permitir que el maestro me lave los pies? Y yo siento que hubiera reaccionado exactamente de la misma forma, porque, pues no sé, a mí cada vez que veo al Papa, por ejemplo, haciendo eso y representando lo que Jesús hizo en la última cena, me habla de la super humildad de Jesús para entregarse de esa manera a sus discípulos. Y eso la verdad es que me fascina. Humildad. ¿Alguien más? Santibáñez. Exactamente nos muestra la humildad de Jesús. Ahora, ¿con qué finalidad era eso? ¿De purificar? ¿O prepararlos para la cena? El lavamiento de pies era parte de la cultura. Siempre que llegabas a una casa, el invitado tenía un esclavo o a un sirviente en la puerta con la tina, la palangana, la cubeta ahí y una toalla. Porque como acuérdate que tenían sandalias, entonces la mesa estaba al ras del suelo, se sentaban de lado, los pies estaban cerca de los alimentos. Era parte de la cultura nada más, estar limpios. Entonces hay que sobresaltar entonces la humildad de Jesús Ahora, como maestro que era para hacerlo con los que consideraban exacto. sus amigos. Ahora fíjense, cuando Jesús manda preparar esa última cena, manda a Pedro y a Juan, ¿recuerdan? Vayan y preparen eso. Okay. Entonces, ¿ustedes creen que si preparó el lugar, porque conocía al dueño del lugar, conocía los alimentos y todo, no pensó en que tenía que estar alguien en la puerta? Se le escapó al maestro. No, ¿verdad? Era intencional. Ahora, vean la escena junto conmigo. Se abre el telón y está la escena
de la última cena. Y empiezan a entrar todos uno a uno y ven la cena en la mesa, todo bien preparado, lindo y demás. Empiezan a entrar y ven la palangana con agua ahí y la toalla, uno a uno. Juan, Pedro, Tomás, Bartolomé, Simón, Judas, Santiago, María Magdalena, Andrés. Empezaron a entrar uno a uno. ¿Ustedes creen que Jesús no de repente volteaba y veía uno más sin nada? Uno más sin ninguno. Y entonces, ahora, no hizo ningún murmullo ni ninguna expresión. Se sentaron y empezaron la chorcha, ¿no? Platicar, el chiste y demás. Tal vez dando oportunidad para que alguien reaccionara. Ahora, al principio del texto dice algo altamente importante con lo que acaban de compartir. ¿Alguien lo puede leer? Primeros 2, 3 versículos. Si alguien me lo puede leer, ¿me puedes ayudar? Al principio. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse. Dame un segundo, fíjense. Sabía muy bien que se acercaba el final. Salud en él. Y es a pesar de que horas después lo iban a prender, él estaba disfrutando la última cena. Y estaba listo porque tenía un propósito. Reunirse con Dios su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Eso, esa frase. Su amor no cambió, Su amor no cambió. a pesar de que sabía que lo íbamos a negar. Exacto. Ahora fíjate, ¿sabía que alguien iba a tomar la cubeta? Sabía que nadie. Era 100% hombre, pero era Dios hecho hombre. ¿Sabía quién era Judas? Sí. ¿Sabía que realmente todavía no lo conocían algunos? Sí. ¿Sabía lo que iba a pasar? Se lo hizo saber a Pedro. Dime. Pero yo creo que, híjole, es tan profundo esos versículos, porque no nada más Judas lo traicionó. Ajá. Él sabía que en el momento de la crucifixión no iba a estar Nadie. más que un discípulo, y incluso sabía que Pedro lo iba a negar. O sea, él sabía por adelantado todo lo que esa gente no iba a hacer por él. Exacto. Y aún así, Los amó hasta el fin. Ahora fíjense, como una característica de Dios, lo mencioné ahorita, su amor es inmutable, no cambia. Y entonces, el calibre de amor con que los amó a ellos es el mismo calibre con el que nos ama. No ha cambiado. Y regularmente nuestra mente, tal vez está pasando ahorita en este instante, es a pesar de lo que esté pasando por tu cabeza. Y con todo y lo que esté. Y sí, porque si amó hasta el fin a los que sabía que en unas horas después lo iban a negar, los amó hasta el fin. Es brutal esa parte inicial del texto. Sabía lo que acontecía, sabía lo que seguía, sabía que el tiempo se acercaba y a pesar de eso los amó hasta el fin. Ahora, ¿qué tanto tú y yo nos sentimos amados? ¿Cuántas veces sentimos que Dios no contesta mi oración? Parece que no me está escuchando, parece que se fue. Dios no se va. Dios Espíritu Santo no se va. No solamente está con nosotros, sino está en nosotros y nos sigue amando igual. Pero a veces queremos que cumpla las cosas como yo quiero, que las cosas se hagan como a mí me gustaría. Ahora, quiero leerles el versículo 3 en la NBI. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvería. Y aquí surge una pregunta como en la mesa, en la conversación, es, ¿cada uno de nosotros sabemos quiénes somos? Fíjate, a propósito de lo que decías ahorita, ¿qué pasaría si alguien llega, Gerardo, se hinca, te empieza a limpiar los pies? Te empieza a limpiar los pies. Ahora, ¿qué capacidad tendríamos para saber quiénes somos
y poder llevar a cabo cualquier actividad sin que nos sintamos mal. Y la característica lo acaba de decir el texto. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvería. En otras palabras, Jesús sabía quién era. Por eso el hecho de hacer eso no lo incomodó. Pero a ti y a mí, no sé si les ha pasado y es, hola, ¿cómo estás? Licenciado Adín Ricardo. Para yo sentirme bien, soy el licenciado. ¿Qué pasaría si yo les dijera que no es el caso? Sí es, pero que Eunice no es licenciada. Ahorita nada, porque ya tienen mucho tiempo de conocerla. Pero regularmente no obtenemos enseñanzas de gente que no tiene ciertos títulos. Y cuando tiene muchos títulos, aceptamos más la clase. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos quiénes somos. A veces es como, ¿dónde vives? Por ahí en una colonia. Porque lo que nos da identidad es nuestro código postal. Aquí está tu humilde casa. Un día, hace algunos años, cuando recién me casé, teníamos un coche, que duramos con ese coche varios años. Y entonces, los asientos de atrás se empezaron a romper, eran de piel y se empezaron a romper. Se le da mantenimiento, yo no sabía, y no le di mantenimiento, se empezaron a romper y demás. Y un día, con nuestro hijo mayor, íbamos a visitar a un amiguito de él, los papás eran amigos y llegamos y todo. Entonces, cuando nos íbamos a subir ya para retirarnos, me dice, mi esposa se llama Carla, ya la voy a ventanear, ¿verdad? Y me dice, no abras esa puerta, porque es el lado del sillón roto. Y estamos casados, pues somos diferentes. Y obviamente ella viene de un extracto social, yo vengo de otro. Y entonces yo volteo con ella y no dije nada y no abrí la puerta, abrí la otra. Entonces ya la subo, pero inmediatamente vino algo a mi cabeza, nos subimos, adiós, nos fuimos y le digo, ¿por qué te incomoda que el sillón esté roto? Es por el que dirán. ¿Qué de malo es que ahorita no podamos tapizarlo? Ahorita no podemos, pero estamos en el proceso del crecimiento de la economía de la familia. Hoy no, mañana sí. Y si acaso se extendieran los años y se rompe todo el asiento, le pones una cobija y listo. Pero a veces la identidad regularmente la tenemos en nuestras posesiones. La tenemos en, ay no, se me ve bien el vestido. Digo, no estoy en contra de las chicas, y nos ponemos como 14 fajas, ¿no? No sé si se puedan 14, pero dos sí. Porque entonces creemos que nuestra identidad está en que nuestra figura se vea bien. No está mal que lo hagan. Exacto. Entonces Jesús sabía quién era. Ahora, hay otra parte adelante. Versículo 5. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y secárselos. No, era él. 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Ahí no está explícito. Pero esto pasa cuando lees y lees y lees la Biblia. Se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. ¿Quién era quien lavaba los pies? El de menor escala en la jerarquía de la casa, ¿cierto? Bueno, Jesús o Dios hecho hombre, que lo conocemos como Jesucristo, no solamente dejó la gloria al lado del Padre y se hizo hombre. De entrada ahí se quitó todo, ¿cierto? Y ya está acá. Estando en la última cena, se quitó su túnica, su manto. ¿Te dice algo? Sí. Te dice todo, ¿cierto? Sí. Ya no era el rabí, ya no era maestro, ¿no? Era alguien más. Y no solo eso, sino se ató la toalla de esclavo, de sirviente. Y él solo se sirvió agua. Y fue y le dice, se arrodilla y, ¿me dejas? Voy a lavarte los pies. Y la reacción de Gerardo no es ajena a la nuestra.
La reacción de Gerardo creo que es el común de todos. No, para mí no. Lávaselos a los demás, pero ¿cómo a mí me lo vas a lavar? Eso es una reacción muy linda porque reconocemos nuestra condición. Pero imagínate que Él llega y te lava los pies. Yo creo que hubiera reaccionado igual, Gerardo, pero después lo pesco, lo abrazo y no lo suelto. ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? Yo a veces pienso, y soy muy viajado en mi imaginación, y creo que después de la resurrección y de que está con ellos 40 días y demás, cuando estaban juntos, yo creo que hacían chistes. Y dice, güey, ¿te acuerdas? No manches, ¿cómo no se te ocurrió a ti pararte para lavar los pies? No, pues ¿cómo que soy los alimentación y esto? Y hacían chiste de eso. Porque ellos empezaron a tomar identidad y a saber de dónde los había sacado y quiénes eran. No en ellos, sino en Cristo. Cuando Cristo se convierte en tu identidad, no hay algo que te incomode. Tú puedes traer el carro más lujoso, pero seguirás siendo el mismo. Podrás vivir en una casa de un código postal no tan reconocido, pero no importa, esto es lo que hay. Gracias a Dios que tengo esto. Podrás viajar, pero es Jesús en mí. Jesús acá se quita el manto. Humanamente era lo que le quedaba. Y no sé si sabían, si están enterados que en la crucifixión, en el original lo crucificaron desnudo. No con un taparrabos, desnudo. Era para humillarlo al 100. No había medida para dejar algo. Entonces la humillación fue a tal grado. Pero Jesús sabía que iba ahí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ay, yo sí. Dime. Sí, gracias a Dios. Yo tengo mucho tiempo trabajando, que batallé mucho para recibir. Y ahorita ya quedó. Gracias. Y yo creo que la enseñanza, aparte de hacer memoria de Él y de todo lo que sirvió, y de esta parte que a mí año con año que lo han enseñado, ahorita entiendo que es ver a los demás confirmando mi identidad y de quién soy como superiores a mí también, o como yo, claro. para evitarme el juicio, para evitarme todo lo que me conflictúa en las relaciones como ser humano, y poder ser un poquito como Él. Claro. Porque en mi inmundicia, en mi identidad pecaminosa, Él me amó. Y lo que quiere es que yo así ame a los demás. Claro. Y que así como Él se humilló, no se humilló porque Él sabía quién era. Exacto. Me vio como Él. Él lo que quiere es que yo vea al otro como Él me vio a mí. Entonces, lo que ahorita el Espíritu Santo está ministrando es una dosis tremenda de misericordia. Para poder entender que así como yo estaba sin Él, aquel que desde sus heridas daña al otro, claro, necesita de Él. Claro. No yo estar pensando en el dolor que me está causando. Cierto. Él ya lo pagó ahí en esa cruz. Exacto. Y yo cada vez que hago memoria de Él en este memorial, yo digo, qué privilegio, no hay una palabra que pueda dimensionar no estar bajo la ley. Claro. Estar bajo la gracia, y no hay manera de que mi mente humana lo pueda aquilatar. Pero gloria a Dios que Él lo pagó. Claro. Y que tenemos ese privilegio. Claro. Gracias a Dios. De amar, de entender que así como Él
lo dio Lo todo hizo. por mí, yo lo tengo que dar también por otro, por esa gracia que yo tengo. Fíjate, Lili, en nuestra comunidad, cada Semana Santa, viernes y domingo tenemos reunión. Y el viernes hacemos una reunión y cantamos y demás. Entonces, este año, una semana y media por ahí antes, estaba en el coche con Carla, mi esposa, y le digo, ¿sabes qué? Ando inquieto por lo que vamos a hacer. Y entonces llevamos a cabo el lavamiento de pies. Pero por cuestiones de agua y de todo lo hacemos limpiando zapatos. Es como la representación. ¿Y quiénes empiezan? Pues empezamos Carla y yo. Pero yo andaba inquieto pensando en cómo hacerlo. Entonces, Dios Espíritu Santo planta algo en mi corazón y era como, no estoy seguro. Pero realmente no era que no estuviera seguro. Es que creo que en el diseño que Dios establece en el ser humano, todos luchamos con el orgullo. Y no es sencillo arrodillarse delante de gente y limpiarle los zapatos. Y menos si hay algunos que como que no eres tan afín, ¿no? Que tú dices, Dios me llevó a otro lado, ¿sabes? Pero sabiendo lo que venía, los amó hasta el fin. Le lavó los pies a Judas. Y la neta es como, desgraciado, este tipo no se merecía nada. Lo bueno es que yo no era Jesús. Y entonces al final le digo a Carla, le digo, ¿sabes qué? Este es el proyecto. Y me dice, ¿seguro? Y le digo, seguro no, pero yo siento que es Dios llevándome a hacer esto. Entonces preparamos mesas y franelas y todo. Y en medio teníamos una mesa vacía. Y la idea era tener puros niños. Porque a propósito de quebrar estereotipos en aquel tiempo, los rabíes no se les acercaban a los niños. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en base a cosas estructuradas es quién puede participar, cuándo sí, cuándo no. Y el reino siempre ha estado abierto, porque Él pavimentó la carretera, yo no la pavimenté. Entonces, empecé a hablar con niños y Dios me llevó a limpiarle los zapatos a los niños y a tener dentro del salón a niños menores de 11 años. Varios papás incómodos porque estaban tomando más jugo y comiendo pan y demás. Hubo una explicación. El punto al que quería llegar en la reunión era este. ¿Quién merece eso? En el plano humano nadie. Pero según el texto bíblico, se trata de humildad y de que podemos aprender y honrar a todos. Y es una vez más, ¿sabemos quiénes somos? ¿O necesitamos ciertos títulos para, es que él está más, pero yo sé más? Él está por encima, pero yo sé más. ¿Y? Entonces no sabes quién eres. Es que él manda y a mí me gustaría mandar. Entonces no sabes quién eres. Y ponlo en la connotación de tu vivencia. Jesús sabía quién era. Y hoy Jesús está en nuestro corazón. En Jesús hay una solidez de quién somos. No necesitamos títulos, lo que quieras poner. Porque Él nos dice quiénes somos y somos sus hijos. Nuestra nacionalidad no está en la tierra. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Esto es una casa de campaña. De pronto va a pasar. Juan 13, puedo hablar mucho sobre mucho tema. Entonces Juan 13 del 31 al 35. Se los leo yo y luego alguien más me hace el favor de leerlo en la latinoamericana, porfa. Lo leo en la TLA, que es traducción en lenguaje actual. Dice, después de que Judas salió, Jesús les dijo a los otros discípulos, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo. El Hijo del Hombre, gracias a mí, también podrá ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que soy yo. Dios hará esto pronto. Mis amados amigos, chequen esa palabra, ya no les decía discípulos, les decía amigos.
Dentro de poco ya no estaré más con ustedes. Me buscarán, pero no me encontrarán. Les dijo esto, les digo a ustedes lo mismo que les dije a los jefes judíos. No pueden ir a donde voy yo. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Y acababa de darles la muestra clara. Los amó hasta el fin. Aún a Judas. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Si se aman de verdad, ahí hay algo muy interesante. Sabrán que ustedes son mis seguidores. ¿Alguien tiene la latinoamericana? Sí, Chelis. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán y, como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Lectura de comprensión. ¿Qué les habla Son 4 o 5 versículos. Juan capítulo 13 del 31 al 35. El mandamiento que nos deja. Ajá. ¿Qué es? Que amemos a todo nuestro entorno como Él nos ama. Ok. ¿Cuál es ese calibre de amor? Pues, amor. Pues. Amor. El verdadero amor. Ok. Bien. Que todo lo soporta, todo lo cree. Nada. Ok. Fíjense, ahí. ¿Perdón? Soportar no, más bien es decirle adiós a Jesús. Permíteme ver tu rostro en esta persona que no lo puedo ver. Que no lo soporto. No colabora, no colabora. No hay nada. Y claro que soy, ¿cómo es? Si me choca, me checa, definitivamente. Es un tema que yo tengo que trabajar. Claro. Eso es lo que yo he descubierto, que me fui hasta con mi mamá. O sea, me impacté, pero dije, pues ahí está. Claro. Ahí está y me lo mostró claro. Pues ok, vamos a trabajar. ¿Quién es esto? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Marcela. Gracias, Marcela. ¿Cuál es el amor de verdad? El amor verdadero. Es como el amor de Dios. Él no es hombre para mentir, ni Ok. hombre para descreer. Él ama por encima de todo pecado. Ok. Bien. ¿Alguien más? ¿Sobre el texto? Que es de los mandamientos que más difíciles, al menos para mí, dada mi naturaleza, porque hay veces que realmente sí hay personas que no quieres ni ver. ¿Sí? Y a mí me ha pasado. tú te creas. No sé si te pasa eso. Sí, Shelly. Tengo unas vecinas que, ay, Dios mío. Claro. Ni siquiera lo que ellos son vecinos, pero cuando te toca que tienes que vivir con ellos. Ok, no es día de confesiones, no es día de confesiones. No, fíjense, la pregunta va en base a un nuevo mandamiento les doy. Ahora, mencionan ahorita, se me olvidó tu nombre. Alejandra. Dios es amor. Y Dios es un Dios triuno, es el Dios trino, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesús es amor. Si Jesús está en nuestro corazón, no necesitamos pedir otro amor. Si creemos que el amor que tenemos de cónyuge, ese es el verdadero amor, no, ese amor se acaba. Un día hace 2 minutos. En pandemia estábamos en una reunión en Zoom, estamos como unos 4 matrimonios y nos preguntan qué es lo que ha mantenido
tu matrimonio. Yo estoy por cumplir 11 años de casado. Entonces me quedé pensando y lo único que pensé es, Dios. Pero yo lo puedo intentar. Puedo tener detalles. Puedo darle dinero para que vaya de compras. Puedo hacer lo que sea humanamente. Eso no va a mantener la relación. Porque no es el amor. Entonces, cuando Jesús está en mí, entonces Él es mi prioridad, Él es mi línea, Él es el centro de mi vida. Entonces, yo puedo amar a mi esposa. Dios es amor. Entonces, leo el texto. Les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. No dice, ámense si se caen bien. Si el tipo o la mujer o el vecino les cae bien, ámalo. Ámense unos a otros. Ahora, las palabras siguientes forman una oración altamente delicada y peligrosa. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Punto. Y vayamos al inicio del texto de Juan. Los amó hasta el fin. Y no pierdan de vista en el texto Judas, Pedro y todos los demás, como lo decía Gerardo. Judas fue el traidor, pero los que lo negaron fueron los otros 11. Todos lo siguieron de lejos. Y los amó en ese calibre, en esa medida. Versículo 35. Si se aman, ahora chequen esto, si se aman de verdad, entonces todos sabrán, todos en griego, ¿saben qué significa? Todos. Todos en griego, digo todos, entonces todos, se refiere a toda la gente. Todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Yo no tengo que andar gritándolo. Si yo amo, yo no tengo que andar diciendo, voy a la iglesia, hago esto, recé, di. No tengo. Porque yo puedo amar, no por mí, sino porque Jesús está en mí. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. El poder en el original, esto sí es real, significa dinamita. Es el poder para poder hacer lo que a veces creemos en mi humanidad que no puedo hacer. No solamente creemos, no lo podemos hacer. Si ustedes me preguntan, oye, ¿puedes seguir unido a Carla los próximos 20 años si dejas a Cristo en el centro de tu corazón? Y la respuesta rápida es no. ¿Por qué? Porque estamos en una humanidad caída. Porque todos buscamos una fuente, un porqué de las cosas. Yo no la puedo tener, la busco. Las personas la buscan, la buscamos. En el trabajo, en el negocio, en el matrimonio. No sé si les ha pasado a escuchar conversaciones de gente soltera que se va a casar. No, cuando me case y me vaya a mi casa ya. Se casan y ¿qué pasa? No, ya sé, es que bueno, cuando tenga hijos, cuando tenga nietos. ¿Por qué? Porque no es la respuesta. Cristo es la respuesta. Ámense como yo, el ejemplo, hasta el fin, hasta los pies. No me interesa. Yo sé quién soy. He estado enfrente de gente y de repente, perdónense. No, es que Él tiene la culpa. Que Él me pida perdón. ¿Por qué no somos capaces de pedir perdón? Porque no sabemos quiénes somos. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién tiene la culpa? Ahora lo digo con tono como irónico, porque a mí me pasa a veces. Pero si Carla tiene la culpa, porque yo tengo que ser. Pero es Dios Espíritu Santo inquietándome a mí. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Perdona. Señor, no es justo. Ella tendría que venir conmigo. ¿Me amas? Perdona. No eres menos. Pero el hecho de decir, ¿cómo te llamas? Diego, perdóname, me equivoqué. Eso hace humillación. Y el ser humano no está listo para eso. Humanamente no estamos listos. Porque nos sentimos inferiores.
Y nadie quiere ser inferior. Pero si es algo repetitivo, o sea, aceptas y por arreglar las cosas, aunque estés totalmente consciente de que no fuiste tú, pero por madurez o por lo que tú quieras, por a lo mejor por conocer la palabra, Ajá. tú vas y pides perdón y todo se arregla. Ajá. Y vuelve a suceder y dices, ay, basta, ¿no? Hay una parte en la Biblia, ya basta. Hay una parte en la Biblia donde Pedro, bien valiente. La ley en los judíos decía que si tú perdonabas 3 veces, eras jefe. O sea, eras re bueno. No manches, Diego perdonó 4. Uy, santísimo. Entonces Pedro se quiere pasar de listo y dice, maestro, si perdono 7, está bien. Y le dice, Pedro, no te digo 7, 70 veces 7. Pedro era bocón, pero a través de Pedro, del corazón honesto, hay muchas lecciones. Muchas. Ahora, volviendo a lo de Cintia, creo que entran algunos factores. Depende quién sea, cómo sea, y si es un tema relacional, matrimonial, hay que conversarlo. Hay que tener conversaciones complicadas, elegir nuestras conversaciones y nuestras batallas. Y si me dejan ser honesto, pues está el Zoom, ni modo, no se puede apagar. Hace muchos años, gracias a Dios que no pasa, pero nos llegamos a dormir 2, 3, 4 de la mañana. Porque particularmente Carla y yo no podemos dormir si estamos peleados. No somos tan buenos, pero es Dios en nuestro corazón. Jesús haciendo algo. Y es conversación, acuerdos. Y al final, ¿a dónde llegamos? Perdóname, me equivoqué. Voy a intentar. Y a lo mejor es mi debilidad. ¿Perdón? Claro. Pero cuando no es tu esposo, o sea, ¿de qué dices? Pues mejor me alejo, o sea, no tengo por qué estar ahí. Hay algo que yo tengo, yo soy política, pero no, es mi estilo de vida. Jesús nos manda a amar a la gente, pero no nos manda a ser amigos de todos. Es una línea delgada, ¿eh? ¿Cierto? ¿Amó a los fariseos? Sí. Se le acerca a Nicodemo y le dio un tiempo. ¿Cierto? Yo creo que al final varios fariseos se convirtieron. Los soldados romanos que se pelearon la capa y eso, cuando muere, verdaderamente este era el hijo. Se convirtieron, ¿cierto? La gracia. Sin embargo, no se juntó con todos. No era amigo de todos. Pero sí nos debemos amarnos. Si tú cargas el nombre de una persona, nombre y apellido, entonces creo que no lo estamos amando como se debe, con el amor de Cristo. Si cargamos una persona. Si lo quieres arreglar, entonces ve y habla con esa persona. Mateo capítulo 5, versículos 23 por ahí, habla de algo muy interesante. Hace años vi esta lección, si alguien lo quiere buscar para leerlo, está súper padre. Dice Mateo 5, 5:23, si no estoy mal. ¿Me ayudas, Ana? Es cuando habla acerca de dar la ofrenda. 10 minutos. Ya. 5:23, ¿sí? A ver, ¿me ayudas a leer? Sí. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. ¿Qué es más importante? El corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tú puedes dar millones, pero estás embroncado, no hay un corazón correcto. Ok, lo arreglo. ¿Ah? Lo arreglo por conveniencia. Ajá. Al principio todos actuamos por conveniencia. Lo arreglo por conveniencia, pero igual, si me quiero alejar, Aléjate. pero ya sería de una forma distinta. Claro, porque tu corazón está sano. Ahora fíjate, cuando uno, Señor, ayúdame a perdonar, tú no puedes perdonar. Es una decisión. Y a lo mejor al día siguiente, ya te pedí perdón, Señor, pero sigo sintiendo algo.
vuélveselo a decir. Timoteo, nada más déjame terminar la idea. Pablo a Timoteo le dice, antes que cualquier cosa, ora, reza. Y es, entrega las cargas. ¿Cuáles? Las que cada uno lleve. Jesús dijo, mi carga es ligera, la tuya es pesada. No podemos cargar personas. A mí me tocó separarme de un grupo de personas que después de tiempo me di cuenta que la palabra de hoy es tóxico, era tóxico. No me sumaba a mi vida. Yo no me había dado cuenta. Les hablo con todo el corazón, no me había dado cuenta. Y de repente hablo con Carla y digo, no quiero más. ¿Hablaron de mí? Sí. Pero yo sabía quién era. Sabía el por qué estaba haciendo las cosas. ¿Se enojaron? Sí. ¿Los odio? Obviamente no. Me los topo en el súper, me los he encontrado y los saludo, claro. Pero no son mis amigos. Pero Jesús sí nos manda a amar. ¿Me explico? Es complejo, es una vez, otra vez, una más, otra, hasta que Dios diga, ok. Y es Él quien te limpia. Gerardo. ¿Qué tan válido es si yo tengo algo que perdonarte, o que me perdones más bien, algo que tú me perdones, o yo te tengo que perdonar, que lo haga desde el corazón sin haberlo manifestado verbalmente? Okay. ¿Es válido eso para mí? Sí. Porque muchas veces nos cuesta, como tú dices, por orgullo, irlo a manifestar, pero dentro de mí siento un verdadero sentido de perdón, o sea, un perdón auténtico hacia esa persona. Claro. Y yo ya me siento sanado por lo que esa persona me hizo. Me imagino que eso es válido. Es válido. Siempre es bueno escuchar. Hace poco le decía a alguien que estaba tomando una decisión difícil. Yo le decía, mi plegaria por ti es que la decisión que estés tomando sea dirigida por el Espíritu Santo, no por tus emociones. Porque a veces decimos, no, estoy bien. ¿Les comparto algo? Pues sí, ¿verdad? Algunos saben esto, otros no, la mayoría no. Y es, desde los 3 años mi papá se va de mi casa. Entonces, toda mi niñez y mi adolescencia la viví sin mi papá. No estaba en la casa. Entonces me preguntaban, ¿tienes algo? No tengo nada. Oye, ¿tienes algo? No, estoy bien. Y estoy bien. Pero yo no sabía que realmente había un enojo. Estaba enojado con la vida, estaba enojado con Dios, de alguna manera, porque pues, el viejo se había ido. ¿Por qué me había dejado? Lo extrañaba, no fue a mis graduaciones, mis cumpleaños, no estuvo conmigo. Entonces yo estuve trabajando con perdón. El peor día de mi vida anual era el Día del Padre. Aparte iba a la comunidad de fe, iba a la iglesia, ¿y de qué creen que predicaban? Que los papás vayan y con sus hijos. Y yo, caramba, ¿por qué? ¿Por qué no la mamá? ¿O por qué no hablan de las fiestas? De otra cosa, porque el papá estaba enojado. A los 18 años tengo una oportunidad. Ya era un hombre pensante. Tengo una oportunidad de tenerlo frente a frente. En el centro de Gómez Palacio. Solo Celillo. Entonces, cuando yo lo veo y estoy cara a cara con él, le digo, ¿me dejas darte un abrazo? Y no sabía quién era. Entonces, hagan de cuenta que era la herida y Dios la abre y dice, necesitas sanar desde adentro. Y me dice, ¿estás perdido? ¿Necesitas algo? Y yo, no, solo quiero un abrazo y quiero irme. Estaba bañado en lágrimas. Había mucho dolor, pero necesitaba un perdón. Y y entonces Dios provoca que él genere una pregunta que era irrevocable. ¿Cómo te llamas? Me dice él, mi papá. Entonces, pues no era como que Juan y hay 200,000 Juanes en la laguna, ¿no? Adín. Entonces me planto frente a la pregunta de mi vida. Le digo, soy Adín, tu hijo. Y su semblante cambia y quiere explicarme la situación. Le dije, es que no vengo por una explicación, vengo por un abrazo. Y le digo, pon la mano así. Estábamos frente a frente. Tiene más o menos tu facha. Sí, pero no soy. No.
y él es un poco más alto que yo. Le digo, pon tu mano así. Le digo, dentro de la mano de Dios, esto estaba planeado. Dios no se equivoca. ¿Quiere un abrazo? Y nos abrazamos y yo siento que en ese momento Dios suturó. Nos soltamos y me fui. Y en medio de la carretera, de la plaza, del centro de la plaza de Gómez, yo caí de rodillas. No sabía si venían coches o no venían. Como las 10 de la noche y caí de rodillas y no me podía parar. Estaba como un bebé. Pero yo necesitaba enfrentarlo. Yo. Y a partir de ahí empecé a ir a su casa. Él tiene... Y no hablaron nada. Nada. Entonces, a partir de ahí empecé a ir a su casa. Es una larga historia, pero voy periódicamente a su casa. Llevé a mis hijos ya, conocieron a su abuelo y demás, ¿no? Pero yo necesitaba sanarlo. Él no sé. Pero tú antes de que pasó eso, ya lo habías perdonado, ¿no? Yo había tratado de hablarlo. ¿Cómo tengo el encuentro con él en la plaza? Mi mamá está de viaje y me deja por primera vez el coche, entonces ando repartiendo gente de la reunión de jóvenes a la que habíamos asistido. Yo Uber no pagaba gasolina, no dije, yo los llevo a todos, la paga mi mamá. Entonces de repente mi papá tuvo un accidente, cuando se pasa esto, tiene un accidente y no queda bien de sus facultades, mi mamá lo está ayudando y sus familiares se lo llevan y demás cosas. Entonces él no queda bien y se dedicaba a otras situaciones. Entonces lo veo caminando rumbo a la plaza y ahí es cuando yo digo, no es cierto. Entonces hablo con Dios en ese instante, le digo, si el siguiente semáforo me toca en rojo, me paro y hablo con Él. Y me tocó en rojo. Entonces era una lucha de orgullo. En ese momento claro, ahí. Entonces yo me voy y llevo a las últimas personas y quienes estaban liderando en aquel tiempo el grupo, era una muchacha que me conocía hace muchísimos años y me dice, ¿tú tienes algo? ¿Qué pasa? Vi a mi papá y me dice, Dios está abriendo una puerta para que tú sanes algo. Entonces yo pude haber dicho muchas cosas. No es el momento, o no, estás equivocada, lo que sea. Y entonces pasó lo que les acabo de contar. Pero yo tenía que sanar. Yo en mi persona, mi hermano en su tiempo lo hizo. Entonces para lo que voy es, Dios nos manda a amar a la gente. ¿Extraño a mi padre? Sí lo extraño. ¿Quisiera conversar con él? Sí, todos los días. ¿Quisiera que la historia fuera distinta? Sí. Pero yo he entendido, o he aprendido para entender que si esta situación en mi caso no hubiese pasado así, la relación con Cristo, entre Cristo y yo, no sería la misma. Entonces, si me preguntan qué hubiera preferido, yo prefiero esto. Aunque hay destellos de extrañar al viejo, ¿verdad? Alguien a quien preguntarle, etcétera, ¿no? Pero entonces, volviendo al texto, creo que no todos tenemos que ser amigos. Esa es una opinión muy personal, pero sí creo que necesitamos amarnos. Porque si nos amamos, aquí escribí algo, fíjense. ¿Cuál es la mejor manera o la forma más clara de que un seguidor de Jesús demuestre que es un discípulo de Cristo? Amando. Y si te pones a pensar, no necesitas conocer 1000 cosas. Ama a la gente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me están diciendo que hay que terminar la clase? ¿Ibas a decir algo? Una pregunta. Amar a los demás es fácil o difícil según muchas cosas. Pero cuando se trata de ti mismo o de un perdón hacia ti mismo, un ejemplo en donde Cristo se haya amado a sí mismo o perdonado. Jesús siempre se amó porque Él sabía quién era. Pero algo así como muy para mí como humano. A ver, hazme una pregunta. Hazme la pregunta a lo que te refieres. Un ejemplo, así como un ejemplo de que convirtió el agua en vino y así. Okay. Un ejemplo en el que nosotros lo leamos y nos damos cuenta que ahí Él decidió amarse a sí mismo en X situación. Es que Él siempre vino a dar, no vino a recibir. No vino a pensar en Él mismo. No hay. Él siempre sabía quién eras, conocía su propósito.
Yo no vengo a que me sirvan según el texto bíblico, vengo a servir. Su vida siempre fue hacia los demás, no fue hacia él. Él no se equivocó, él fue un hombre perfecto, de ahí la Pascua del Cordero sin mancha. Él no tenía nada que perdonarse, absolutamente, era el Hijo de Dios. Si él hubiese cometido algún detalle, el sacrificio hubiese sido en vano. Detalle, no pecado, detalle. Hubiese habido alguna mancha, algún pero ninguno. Recuérdame, dime tu nombre. Linda, creo que la situación entre perdonarnos la encontramos en Cristo. Voy a terminar con esto. Hace unas semanas estaba en un congreso y fue una persona que tuvimos la oportunidad de conocer hace varios años, un misionero de Estados Unidos en México. 100 años tiene el don, con paramédicos y demás, y lo subieron y le hicieron una entrevista. Entonces le dijeron, se llama Wayne Myers, él, viejito, con acento gringo, ¿no? Entonces le decían, dale un consejo a los jóvenes para poder vivir en esta época. Y entonces decía, no pierdan de vista a Jesús. Y entonces el auditorio, entonces, muchas gracias. Y ya la entrevista se dice, ahora dele un consejo a los matrimonios para que vivan juntos y se amen y estén bien. Y dice, no pierdan de vista a Jesús. Es como que el auditorio dijo, ya no causa tanto efecto. Quería algún otro consejo, ¿no? Ahora dé un consejo a los que van a emprender algo este año y quieren hacer esto y lo otro. No pierdan de vista a Jesús. La solución no es solo para perdonarnos, sino para perdonar y amar, para vivir la vida, es Jesús. Pero al principio lo hablábamos, lo hemos encerrado en estereotipos o en religiones, en lugares. Jesús no está en lugares. Jesús quiere estar en el corazón de cada uno y está accesible y nos sigue amando igual. ¿Sale? A los de Zoom, chao. No sé si ya se fueron, pero gracias por estar. Mandamos un abrazo de parte de Unice y nos vemos otro día. ¿Sale? Bye.